buenas tardes y muy buenas noches a todos. Mi nombre es Laura Velandia. Bienvenidos a esta masterclass en seguridad corporativa en entidades financieras organizada por INISEC y por la Fundación Universitaria Internacional de Madrid. En esta clase magistral abordaremos el modelo organizativo y operativo de la seguridad corporativa en entidades financieras con presencia regional en distintas geografías, un tema clave en un entorno donde las amenazas y los riesgos que impactan las actividades bancarias se han diversificado y sofisticado. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de un experto en la materia, Carlos Sanroma Sánchez, quien nos guiará a través de este análisis detallado y responderá a sus preguntas al final de la sesión. Para que todos los asistentes puedan aprovechar al máximo esta sesión, detallaremos un poco también la metodología que vamos a seguir. Iniciaremos con la presentación por parte del ponente. Luego seguiremos con un bloque de preguntas y respuestas. Al finalizar de la presentación tendremos un espacio para responder sus dudas. Les pedimos que durante la sesión anoten sus preguntas para plantearlas al final y también habrá un espacio en vivo para que puedan realizar sus preguntas. Recuerden alzar la mano para poderles también ceder la palabra. Y luego daremos cierre de nuestro evento. También les animo a revisar la información que vamos postulando en el sitio web de INISEC y de la Fundación Internacional de Madrid, registrarse en nuestros próximos eventos enfocados en seguridad pública y privada, inteligencia, ciberseguridad y donde todos ustedes pueden registrarse y participar. Antes de comenzar, quisiera recordarles que este evento está siendo grabado y que la grabación estará disponible para ustedes posteriormente junto con información sobre cómo obtener su certificado de participación. Ahora, sin más preámbulos, los invito a sumergirse en este fascinante mundo de la seguridad corporativa en entidades financieras. Ahora quiero darle la bienvenida y tengo el placer de presentar a nuestro experto, Carlos Sanroma Sánchez, Senior Security Advisor y es director de seguridad corporativa en el BBVA México. Con una reconocida trayectoria en la implementación de modelos de seguridad integral en grandes corporaciones financieras, Carlos cuenta con una amplia experiencia en la gestión de equipos internacionales, en el diseño de estrategia de protección de activos, en el desarrollo de sistemas de seguridad certificados y adaptados a entornos complejos y cambiantes. Y estamos seguros de que esta sesión será de gran valor para todos los profesionales del sector y una oportunidad única para profundizar unas buenas prácticas y enfoques operativos de alto nivel. Ahora quiero darle la bienvenida a Carlos Sanroma y te cedo la palabra para que puedas iniciar con tu ponencia. Hola, buenas tardes a todos. Encantado de saludarles. Para mí es un honor poder compartir experiencias y conocimientos con compañeros y seguramente que algún amigo de Hispanoamérica, donde pues he desarrollado por más de 15 años mi actividad laboral en los últimos años, fundamentalmente en entidades financieras, en un banco, como ya ha comentado Laura, en BBVA México, que fue los últimos 11 años donde estuve. Pues sin más, me van a permitir que pueda compartir la presentación con ustedes para poder dar inicio. Muy bien, pues como les decía, en mi presentación es compartir experiencias y conocimientos. Aquí no hay ninguna verdad absoluta. Yo siempre recordaré un momento donde, pues, recién entrado en el banco, me llamó mi jefe. Yo había entrado para hacer otras actividades, concretamente, pues la seguridad en edificios singulares. Y estando con 15 días en el banco, me llama y me dice: oye, si hay un problema en Brasil y te tienes que ir para allá porque tú conoces, has estado en Buenos Aires y en Brasil en alguna ocasión. Y efectivamente, yo había estado en Buenos Aires y en Brasil en un par de ocasiones para dar algunas conferencias en el curso de dirección de seguridad de empresas. Y me dice: tú conoces la geografía, reconoces la región y sabes lo que tienes que hacer allí. Yo no conocía ni el banco y lo que yo había trabajado en Hispanoamérica pues eran cosas distintas. Con lo cual, pues allí me ven ustedes aterrizando en San Pablo, donde permanecí 10 días, atendimos el problema, creo que lo resolvimos y al mi regreso me dijo: vamos a crear un área de seguridad internacional
Así que vete preparando cómo vamos a organizarla, estructurarla y darle forma. Y ahí es donde pues empecé a trabajar esta parte y lo primero que se me ocurrió decirle, pues vamos a hacer un manual de SWOT corporativa. Dice, no, lo primero que vamos a hacer es irnos a visitar los países y conocer qué es lo que hacen, cómo lo hace, qué legislación les aplica y qué culturas empresariales tienen. Y con todo eso, pues vemos cómo nos organizamos, nos coordinamos y sobre todo, y lo más importante, cómo aportar valor a los compañeros que desarrollan sus actividades en otras geografías. Y durante un tiempo me tocó hacer esa función desde el área corporativa, que posteriormente terminé en México, donde tenía los primeros años, pues ejercía la doble función, la corporativa y la local, hasta que ya la alta carga de trabajo pues me llevó a centrarme explícitamente en México. Bien, dicho esta entrada, lo que vamos a ver, pues este es el índice, pero para ser más ilustrativo vamos a pasar ya directamente al primer punto. Lo primero que tuve que hacer es conocer cuál era la dimensión del banco, un banco que estaba en expansión internacional, conocer qué activos, qué unidades de negocio teníamos, en qué países la desarrollábamos, en qué geografías estábamos implementados. ¿Qué tipo de actividades desarrollamos? Porque cuando ustedes escuchan hablar de un banco, pues piensan solamente en la sucursal donde van, sacan el dinerito en el cajero o van a pedir un préstamo hipotecario o un préstamo para comprarse un coche. No, la banca es algo mucho más complejo y amplio de esa parte, que es lo que nosotros conocemos como banca minorista o retail, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de actividades realizábamos? ¿Qué tipo de oficinas teníamos? Pues teníamos países donde teníamos un banco con todos los servicios que conlleva. Había países donde teníamos solamente un área de microfinanzas. Había países donde solamente teníamos una Afore o fondos de pensiones, que seguramente ustedes conocerán porque en algunas geografías así se llama. eh, y, lógicamente, ver la tipología de oficinas que teníamos, cuál es la morfología de la oficina. Nos llamó poderosamente la atención que, por ejemplo, en Chile había oficinas que tenían hasta 50 ventanillas para atención al público. Eso en Europa era implanteable, impensable, ¿no? Es decir, donde ya muchos procesos estaban automatizados, ¿no? Claro, teníamos que entender que allí iban muchos clientes precisamente de las Afores, donde todos los meses tenían que cobrar su salario físicamente, no estaba automatizado, con lo cual necesitaban para poder dar atención a la alta demanda, pues sucursales con 50 ventanillas, 30, 40, 50, es decir, sucursales con una morfología muy grande y con unas operaciones distintas. Por supuesto, el número de clientes que tenemos a nivel internacional, el volumen de activos financieros y patrimoniales, y cuando hablo de activos patrimoniales, piensen que los bancos atesoran en distintas geografías desde colecciones pictóricas, obras de artes, sus sedes ocupan edificios muy representativos, incluso protegidos, con lo cual hasta poner una simple cámara en el exterior es todo un reto. Recuerdo un caso donde en un edificio de finales del siglo XIX, un palacete precioso, la verdad es que yo estuve siempre enamorado de trabajar en ese edificio, pues dentro de la colección pictórica que teníamos un cuadro de Goya, que si me dicen cuánto era el valor de ese cuadro, pues les puedo decir a lo mejor 200, 300, 400 millones de dólares pero el valor real es invalorable de una obra de arte de esa naturaleza. Bueno, pues estaba en una escalinata por donde en ese edificio se hacían actos públicos donde venían desde colegios, estudiantes de universidades, de toda índole, presentaciones, conferencias, y era un cuadro donde estaba, pues cualquier persona podía pasar por ahí y desde quedarse mirando, que era lo que normalmente hacía la gente, a cometer un acto vandálico, ¿no? Pues una de las cosas que dije, lo primero, tenemos que poner una cámara que observe eso. Pero claro, piensen que es un edificio del siglo XIX.
Bueno, pues tuvimos que utilizar un taladro de más de 1 metro de longitud para poder hacer un pequeño taladro y meter una microcámara y luego, lógicamente, dejarla su reborde con pan de oro, mimetizarla para que la columna donde estaba integrada pues no quedase descolocada, ¿no? Entonces, muy importante saber el patrimonio desde el punto de vista, repito, de edificios singulares, colecciones pictóricas u obras de artes que pueda tener la entidad en las distintas geografías. El número de sucursales. Lógicamente, no es lo mismo un país donde tenemos 200 sucursales que un país donde tenemos 2000 sucursales. Si me preguntan, por ejemplo, ¿cuántos cajeros puede tener? Pues miren, en México teníamos más de 13.000 cajeros repartidos por toda la geografía de México. Es un auténtico reto dar la seguridad y protección de esos elementos. Y diferencia entre cajeros que están en las oficinas, que son los que ustedes, bueno, todos conocen los cajeros que están en una oficina y los cajeros que están en un supermercado, por ejemplo, o en un centro comercial. Esos son los cajeros que llamamos cajeros remotos, islas u otras denominaciones en función de la geografía, ¿no? El número de empleados que tenemos y cómo están repartidos por la geografía. Y cuando hablo de centros corporativos me refiero a sedes corporativas. Imagínense que, por ejemplo, en Madrid los edificios sedes corporativas concentraban no menos de 8.000 personas. Pero en México, si alguno es de México, recordará la sede de BBVA Bancomer en el sur de México, un edificio donde trabajábamos diariamente más de 10.000 personas. Hay ciudades, hay pueblecitos que no llegan a esa población. Entonces, imagínense la cantidad de cosas que ocurren ahí, desde desmayos, incidentes, bloqueos, terremotos, hasta incluso, pues tuvimos un caso de algún empleado que murió a consecuencia de un infarto. Entonces, todo ese tipo de cosas las tenemos que tener previstas para atender y gestionar, ¿no? Y por supuesto, y muy importante, la legislación del país. Es decir, uno no puede dirigir una institución desde una geografía estando expandido en más de 20 geografías, con lo cual debemos conocer la legislación, la normatividad específica y las normas de compliance de cada país para poder asesorar, acompañar y también supervisar a los departamentos de seguridad de cada geografía. Lo primero que tenemos que hacer como Departamento de Seguridad, una cosa que siempre aprendí de mi jefe es, tenemos que vender lo que hacemos. Las áreas de seguridad siempre han sido áreas muy grises, oscuras, donde ¿qué harán las personas de seguridad? Hay que ser transparentes, hay cosas que lógicamente conllevan una reserva, pero tenemos que vender lo que hacemos. Y para ello lo primero que tenemos que hacer es establecer cuál es la misión del área de seguridad de una entidad financiera, establecer un propósito, un objetivo, así como las principales funciones que vamos a desarrollar dentro de nuestra empresa. Por ejemplo, ¿qué buscamos? Pues como área de seguridad, generar ambientes de confianza y seguridad, mitigar los riesgos potenciales a los que se enfrenta la entidad, transformar el banco en un lugar seguro, tanto para nuestros clientes como empleados. Piensen que todos los días en una sucursal bancaria X se reciben más de 300, 400 personas que van a hacer distintas operaciones. Incluso en algunas sucursales, muchas más de ese volumen de personas. Con lo cual, la seguridad no solamente es para proteger el dinero del banco, sino para proteger también a nuestros clientes y, por supuesto, a nuestros empleados. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues lógicamente nos tenemos que apoyar de procedimientos innovadores, flexibles, tenemos que estar comprometidos con mejorar nuestra capacidad de respuesta, es decir, ante un incidente el tiempo empieza a correr rápidamente y todos cuando tenemos un problema médico queremos que la ambulancia llegue lo antes posible o que ya esté en la puerta de casa y no hayamos terminado de colgar el teléfono. Pues esto sucede también en la empresa privada y en las entidades financieras. Cuando hay un incidente, se quiere que la respuesta por parte del área de seguridad sea inmediata y pronta, mediante la aplicación y desarrollo de nuevas tecnologías. Y hoy día, más que nunca, antiguamente montabas una cámara y esa cámara te valía para 10 años. Montabas un videograbador y fácilmente 5
8 años te valía. Hoy día la tecnología avanza y evoluciona tan rápidamente que más de 5 años uno se queda obsoleto. Por lo tanto, una de las cosas de la misión que tenemos que tener como área de seguridad es estar en constante desarrollo e innovación. Bien, ¿cuál es la visión a la que tenemos que enfrentar como área de seguridad? Pues tenemos que crear una ruta para buscar la forma de coadyuvar en la consecución de las metas de la entidad financiera. Es decir, los objetivos que el banco tiene desde el punto de vista financiero, el área de seguridad puede contribuir de manera eficiente a mejorarlos. Y me van a decir, ¿cómo? Pues miren, yo uno de los retos que tenía, de los objetivos que tenía para poder cobrar mi bonus de final de año, era reducir la siniestralidad, es decir, reducir el número de robos en cajeros, en sucursales, a clientes, es decir, esa era una de las metas que teníamos. Luego, coadyuvar en la consecución de los objetivos del banco es nuestra visión y para ello tenemos que analizar nuestros planes operativos, identificar qué fortalezas tenemos, marcarnos retos verdaderos, retos que supongan un esfuerzo y, lógicamente, buscar las oportunidades para definir la mejor estrategia de seguridad que tengamos. Decirles que la función de seguridad tiene una gran capilaridad dentro de las instituciones. Somos un área que tratamos con todos, desde la dirección general hasta el último empleado de la sucursal, desde clientes hasta inversionistas, es decir, desde el área de recursos humanos pasando por el área de inmuebles. Somos un área que de alguna forma o de otra tenemos contacto y relación con el conjunto de las áreas o departamentos que conforman la entidad financiera. Y hay que aprovechar esa situación. También tenemos una exposición, puesto que nuestros errores pues, tienen mayor trascendencia, pero vamos a centrarnos en lo que podemos hacer como planes de mejora. Para ello, tenemos que establecer unos objetivos intrínsecos a nuestra función, aquellos que llevamos en nuestro ADN, que forman parte de nuestros genes, la vocación de servicio, la disponibilidad, la atención ante un incidente, la capacidad de ayudar ante un problema. Esas son cosas que el Departamento de Seguridad, las personas que conforman el Departamento de Seguridad, tienen que tener muy interiorizadas, ¿de acuerdo? Lógicamente, tenemos que establecer permanentemente objetivos de mejora y transformación, es decir, para ver cómo contribuimos y hacemos una puesta en valor de las tareas y funciones que realizamos. Y lógicamente tenemos que estar integrados en la cultura del banco, ¿de acuerdo? Es decir, no somos una especie rara, sino somos parte de esa entidad. Fíjense, les puedo decir que cuando yo dejé de trabajar en BBVA, éramos más de 130.000 empleados. Solamente en seguridad trabajábamos en conjunto en todas las geografías más de 800 personas. Es decir, somos un grupo importante y tenemos que estar integrados en la cultura empresarial donde realicemos nuestra función. Esto es muy importante. Compartir nuestras prioridades, nuestros retos, nuestras ambiciones y, lógicamente, garantizar los servicios de seguridad y protección. Esta parte ya es innegociable, los valores. Es decir, cualquier área puede cometer errores, pero el área de seguridad los errores se magnifican. Es decir, si tenemos un robo interno en una sucursal, está feo, pero si tenemos un empleado del Departamento de Seguridad que comete una ilegalidad, está mucho peor. Para ello, tenemos que tener definidos cuáles son nuestros valores, es decir, qué principios guían la actuación del personal que compone el equipo de seguridad en su comportamiento, en sus decisiones, en su cultura organizacional para conseguir un objetivo común. Aquí les pongo algo que, repito, es innegociable, ¿no? Las personas que trabajan en seguridad tienen que tener una integridad a prueba de bombas, tienen que ser personas probadas y honestas, tienen que ser personas comprometidas y con empatía para entender los problemas a los que vamos a enfrentar, de las personas con las que vamos a coadyuvar. Vocación de servicio, sin vocación de servicio, trabajar en seguridad no es agradable. Por supuesto, la fuerza del equipo,
trabajar en equipo es fundamental, desde el punto de vista táctico y estratégico. La atención al cliente interno y externo. Es decir, tan importante es nuestro cliente interno como nuestro cliente externo. La confianza. Yo siempre, cuando me entrevistaba con mis jefes, les podía decir, seguramente podréis tener a personas con más capacidades que las mías, con más conocimientos, quizás con más formación, y mi puesto es de confianza. Por muy bueno que yo pueda ser, si no tenéis confianza en mí, yo no voy a ser el responsable de seguridad. Luego, las personas de seguridad, además de las capacidades, conocimientos, formación y experiencia que podamos tener, tenemos que tener la confianza de la dirección general para ejercer esta función. El sentido de pertenencia, por supuesto, con la entidad con la que trabajamos. Y, lógicamente, buscar la excelencia. Buscar soluciones que superen las expectativas que se esperan de nosotros. No conformarnos con hacer la tarea. Es muy importante que estos valores se comuniquen regularmente a través de reuniones, capacitaciones, infografías, de las múltiples formas que hay de comunicación hoy día en las empresas. Repito, esta parte de valores para mí es innegociable. Bien, como les decía, llega mi jefe y me dice, ¿cómo va el tema del proyecto de la seguridad internacional? Porque tenemos que presentarlo en un par de semanas, tenemos ya que ir al comité de valoración para que aprueben la posición y tenemos que explicar qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y pues después de varias semanas, meses, les puedo asegurar, trabajando, estudiando, recabando datos, pues claramente y de una forma sintetizada, el área de seguridad corporativa es la responsable de definir, coordinar e implantar las estrategias y políticas generales en materia de seguridad física, protección contra incendios, protección civil, prevención de fraude, continuidad de negocio, gestión y atención en situaciones de crisis, proyectos corporativos, normativa interna, etc. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Pues una de las cosas, como aportamos valor y podemos ayudar a nuestros compañeros de las distintas geografías, es a través de la elaboración de modelos de guías técnicas, donde se exponen los equipamientos, infraestructuras de seguridad y protección que tenemos en todas las geografías. Manuales de procedimientos operativos y de seguridad. Si no disponemos de estos manuales, cuando surge un problema, y no estamos formados en los procedimientos operativos y protocolos de actuación, cuando surge el problema tenemos que pensar, es un tiempo precioso el que perdemos para dar una respuesta eficiente y en tiempo. Por ello, la importancia de tener estos manuales, al mismo tiempo que la guía técnica nos va a permitir definir un estándar de seguridad para todas nuestras sucursales y equipamiento. Y luego más adelante les explicaré otro de los beneficios de tener estas guías, puesto que al tener estandarizado y normalizado nuestro material para toda la geografía, se pueden realizar compras internacionales que reduzcan los precios. Por supuesto, desarrollar una metodología para el estudio, identificación y análisis de riesgos potenciales, es decir, analizar las amenazas y riesgos potenciales que como entidad financiera enfrentamos y de forma local cómo nos impactan estas amenazas y riesgos. Cuando hablemos y veamos el catálogo ilustrativo que les traigo, podremos identificar que lógicamente esas amenazas se manifiestan de una forma u otra dependiendo de la geografía de las peligrosidades o de las particularidades de cada país. Por supuesto, tratándose de 800 personas, que les estaba comentando, más de 800 personas, solamente en plantilla. Personal subcontratados, teníamos personal subcontratado, vigilantes, escoltas, etcétera, podíamos llegar hasta 4.000, 5.000 personas a nivel corporativo. Entonces, para gestionar ese ingente número de personas, claramente tenemos que tener hoy día una ayuda y es muy importante que ese área de seguridad corporativa haga el diseño, la aprobación y puesta en marcha de plataformas tecnológicas de seguridad y gestión que nos ayuden en nuestro día a día. Más adelante les haré una pequeña ampliación de este apartado. Claramente, todos los países, como les decía, no es lo mismo un país,
con 2.000 sucursales que un país con 800, que un país con 200 sucursales. Los países más pequeños tienen menos personal, menos capacidades desde el punto de vista de realizar tareas, y es ahí donde el área de seguridad corporativa puede ayudarles con la dirección, el asesoramiento de sus actividades de seguridad. Y muy importante, también con el seguimiento del desarrollo y ejecución de los proyectos corporativos que se tienen, porque muchas veces pues, hay tareas que son locales y otras que son proyectos de ámbito corporativo. Los planes de actividad anuales e implementación de medidas preventivas. Dentro de estos planes de actividad anuales, una de las cosas es la elaboración de cuadros de mando. En esos cuadros de mando, a modo ilustrativo, les puedo decir, pues reflejar qué dotación de recursos humanos, personal interno y externo que conforman el equipo de seguridad de cada región, cuál es el equipamiento técnico que tenemos en edificios corporativos, en centros de proceso de datos, en oficinas, y muy importante, KPIs, los indicadores de gestión. Esto es fundamental. En estos indicadores podemos referenciar los índices de siniestralidad, es decir, cómo evolucionan los incidentes de seguridad, asaltos, robos, atracos, fraudes, etcétera, que comentamos al principio, si vamos al alza, vamos al abajo o tenemos una situación estanca. Otro de los apartados que hoy día es innegociable es que nuestros equipos de seguridad tienen que tener alta disponibilidad. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido en el pasado? A mí también me ha ocurrido que me han pedido las imágenes de una sucursal y el equipo estaba roto, no había tenido mantenimiento, se había quemado algún elemento y no había disponibilidad de las imágenes. O hemos tenido un intento de asalto, de atraco, y no ha funcionado el sistema de detección de intrusión. Como responsable de seguridad, cuando tienes que ir a tu jefe y decirle, pues mira, no te puedo dar las imágenes porque el equipo estaba roto, porque la batería no se cambió, porque la culpa siempre es de otro, el de mantenimiento no hizo su tarea, ¿no? Es decir, tenemos que asegurar que nuestros equipos funcionan en alta disponibilidad. Por ejemplo, les voy a decir, el último sistema de vigilancia por circuito cerrado de televisión que teníamos, si bajábamos del 99,5% de operación, es decir, casi el 100% de las cámaras tenían que estar operativas, nos penalizaban nuestros indicadores de gestión. Fíjense, 99,5. Por debajo del 99 ya era catástrofe. Un 1% de cámaras averiadas era catástrofe. En nuestro centro de monitoreo gestionábamos más de 38.000 cámaras. Imagínense 380 cámaras averiadas. Era inaceptable. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacerlo? Hay sistemas que nos ayudan para medir y verificar que nuestros equipos están operativos. Gracias a Dios, hoy la tecnología y las herramientas de gestión informática que hay nos ayudan para tener asegurar estos servicios. Por supuesto, los tiempos de respuesta. ¿De acuerdo? Si te llamaban al centro de monitoreo y atendías una llamada a los 15 minutos, pues el atraco ya se había producido, el atracador se había llevado la plata y ya estaba en su casa gastándose el dinero. Teníamos que asegurar que los tiempos de respuesta a nivel interno fueran inmediatos. Por supuesto, los niveles de servicio, ¿no? Comprometernos en cuáles eran nuestros niveles de servicio ante distintas actuaciones. Para ello, lógicamente, la automatización de procesos que favorezca la sencillez en su ejecución. Los procesos tienen que estar automatizados y ahí el área de seguridad corporativa tiene un gran soporte porque conoce todos los procesos que hay en las áreas, los puede unificar y utilizar herramientas para automatizarlos y darles el servicio a las localidades, a las geografías locales. Y lógicamente planes transversales, es decir, identificar qué oportunidades tenemos para trabajar transversalmente con todas las geografías, establecer una dirección estratégica que priorice las actuaciones que tenemos que realizar, identificar las actividades core, las más importantes para el banco desde el punto de vista corporativo y desde el punto de vista local, qué tareas tácticas y operativas son las
más importantes transversalmente e impulsar las mejores prácticas. Bien, ¿cuáles son nuestras principales palancas de acción para conseguir todo esto que venimos enumerando? Pues lógicamente una estructura organizativa homogénea y descentralizada. Muy importante este apartado. Hay que dejar muy claro que el día a día, las operaciones tácticas son de las regiones, son de los países su responsabilidad. Las estratégicas vienen desde el área corporativa. Pero es muy importante identificar y segmentar cuáles son las funciones locales, cuáles son las corporativas, para que los equipos trabajen de forma descentralizada. Lógicamente hay que conformar equipos por disciplinas, especialización y operaciones, ¿de acuerdo? Incluso por proyectos, que más adelante los comentaremos. En las geografías pequeñas, muy importante, seguramente tendremos, los equipos serán más reducidos, más compactos y tendrán que ser multidisciplinares. En general, en seguridad somos multidisciplinares, pero concretamente en la geografía son los áreas de seguridad más cortos en recursos humanos, lógicamente aquí cobra mayor relevancia el que el personal que conforma esos equipos tenga esa capacidad multidisciplinar y esa formación en distintas materias. Claramente, asignar las funciones y responsabilidades de una forma clara y nítida para que todos sepamos lo que tenemos que hacer. Generar un entorno colaborativo, donde todos nos ayudemos y apoyemos. El problema que tengo hoy en Argentina, lo tengo pasado mañana en Panamá y después en República Dominicana. El delito que se me presenta de forma novedosa en Venezuela, al día siguiente lo tengo en Colombia y posteriormente en México. Entonces, es muy importante generar ese entorno colaborativo. Un apoyo estratégico para proyectos, tanto proyectos constructivos, proyectos de tecnología, proyectos de negocio, operaciones y normatividad. Normalización de procesos y metodología de trabajo. Muy importante que los procesos, que ya lo comentaba cuando hablaba del manual de operaciones, que los procesos estén normalizados de una forma muy reducida. Recuerdo que la primera vez que hicimos un manual de seguridad en nuestra entidad, les hablo ya de más de 25 años, pues nos salieron como, no sé, pero si les digo que 500 o 600 hojas se darán y se pensarán en el volumen de la documentación que teníamos. Eso hoy día nadie se lo lee, es imposible. Con lo cual es muy importante reducir todos esos procesos y tener fichas de actuación en función del problema que tengamos que atender. Les comento, por ejemplo, que en una ocasión vino el nuevo presidente del banco y lo primero que le encargó al área de normatividad es que identificara cuántas normas manejaban los empleados de una sucursal. ¿Se pueden imaginar ustedes cuántas normas puede utilizar un empleado en una sucursal? Quizás 15, quizás 30, quizás 100. Pues llegamos a identificar que había 800 normas que que le aplicaban al personal de una sucursal. Imagínense, leerse las 800 normas significa que se tiraba toda su jornada laboral de los 365 días leyendo. Él hubo que reducir exponencialmente ese volumen de procedimientos, de procesos, y reducirlos de una forma drástica y, lógicamente, automatizar todo lo que se pudo para reducir la carga y que el empleado de la sucursal se dedicara a atender a los clientes. De igual forma hay que hacer en seguridad para que el personal de seguridad pueda atender con rapidez y eficiencia ante las contingencias que se nos presentan. El trabajar en un área internacional te da un enriquecimiento brutal porque trabajas con distintas geografías, con distintas formas y tenemos una cultura plural que tenemos que aprovechar para todos aprender. Control interno y cumplimiento normativo. Trabajando en entidades financieras, esto es también irrenunciable. Es muy importante el control interno para verificar que las cosas se hacen conforme las tenemos establecidas en los procedimientos y procesos y cumplir la normativa que nos aplica desde el punto de vista como área de seguridad en materia de seguridad privada y otras normativas que desde el punto de vista financiero por órganos reguladores como pueden ser las unidades de inteligencia financiera, los departamentos del Tesoro, Secretaría de Hacienda, etcétera, nos marcan
donde siempre hay un apartado de cumplimiento normativo para seguridad. Aquí les pongo algunas de las líneas estratégicas de acción que se pueden considerar, ¿no? Es decir, es muy importante que los equipos de seguridad tengan reliability. ¿Qué significa esto? Alta disponibilidad y fiabilidad de los sistemas. Para ello hay herramientas como el BSM, Business System Manager, que nos ayuda a hacer un diagnóstico de cada elemento de seguridad y alertarnos de que ese elemento de seguridad, bien sea una cámara, bien sea una central de alarmas, tiene algún tipo de fallo, identificar qué fallo para poder corregirlo y actuar con prontitud y asegurar que tengamos ese 99,5% de equipos de seguridad en operación. Lógicamente, otra de las palancas propias de seguridad es el modelo tecnológico y de control para la mitigación de riesgos físicos, fraudes y ciberataques. Los fraudes y ciberataques, normalmente se trabajan de forma transversal con unas áreas especializadas de ciberseguridad y de fraudes desde el punto de vista tecnológico. En algunos casos están encuadrados dentro de las áreas de seguridad física y en otros forman parte de las estructuras de unas áreas más tecnológicas. Nuestros procesos tienen que ser con excelencia operativa, ¿de acuerdo? Lo comentábamos antes, procesos automatizados y sencillos. La tecnología, tenemos que estar a la vanguardia de la tecnología. El desarrollo, las entidades financieras y cualquier empresa siempre trabaja con el time to market. Es decir, un nuevo producto, una nueva solución, ponerla en el mercado lo antes posible para que sea una ventaja competitiva con nuestros competidores potenciales. El área de seguridad tiene que coadyuvar en esos desarrollos para poder dar salida y solución a los problemas que nos plantean las distintas áreas. Recuerdo como un día me llama el director de desarrollo de negocio, nos convoca a una reunión a la de seguridad y me presentan un nuevo producto que era rupturista y desde el punto de vista comprometido para los estándares de seguridad que teníamos. Teníamos unos elementos que llamamos submostradores, donde el personal de caja, y cuando tenía un exceso de efectivo porque había recepcionado más depósitos de lo habitual, o era una oficina receptora de depósitos, nosotros las diferenciábamos oficinas receptoras captadoras, es decir, oficinas que tenían más depósitos o oficinas que captaban, que tenían que entregar más efectivo, las teníamos clasificadas, identificadas. Entonces me propuso que los encajes, que es el dinero máximo que se podía guardar en ese submostrador, multiplicarlo exponencialmente sobre el que teníamos, implementarlo de forma que reducir, por un lado, los gastos de transporte de fondos y, por otro lado, tener una capacidad de respuesta más ágil ante una demanda de clientes de necesidad de efectivo. Y lo primero que me dijo, dice, Carlos, este es el nuevo producto, aquí no jugamos mucho, es muy importante, tenemos estos atascos, pero no me vengas a decir que por motivos de seguridad no se puede hacer. ¿Cuál fue nuestra respuesta? Por supuesto, vamos a ver vamos a analizarlo, darnos un par de semanas y en un par de semanas os decimos si podemos acometer este reto que nos estáis poniendo. Y en un par de semanas dimos solución y encajó con el nuevo producto, con el nuevo proceso que traía el equipo de desarrollo de negocio, con lo cual quedaron muy satisfechos, muy contentos. Es decir, el área de seguridad contribuyó a que el negocio fuera más ágil, más rápido y tuviéramos una ventaja competitiva. Por supuesto, hoy día no se pueden tomar decisiones si no están basadas en datos. Por eso la importancia de tener herramientas que nos den datos. Aquí les cuento otra experiencia que tuvimos. Teníamos normalmente en fraude, dábamos una formación genérica al conjunto de los empleados. Piensen que teníamos más de 40.000 empleados distribuidos por todo el país en 32 estados y teníamos que llegar a todos. Eran cursos online. Y luego hacíamos cursos presenciales de una forma más específica y especializada en las cabeceras o en las sucursales más importantes. Pero nos dimos cuenta que analizando los datos que teníamos, que había unas zonas geográficas dentro del país que eran donde se producían el mayor volumen de fraudes.
y cada una tenía una tipología distinta del fraude. ¿Qué es lo que hicimos? En vez de irnos a todo el país, nos fuimos a los lugares donde se estaban presentando esos problemas. No pasando mucho tiempo, ya teníamos respuesta por parte de los empleados que recibieron esa formación específica, avisándonos de irregularidades o de fraudes potenciales que podemos neutralizar en tiempo y en forma, consecuencia de esa formación que habíamos dado, formación que había sido diseñada y planificada en función de los datos de siniestralidad por fraude que teníamos. De ahí la importancia de trabajar con los datos. Y lógicamente transformar los equipos más comprometidos. El área de seguridad tiene que ser un área con personas muy comprometidas y consistentes. Algunos le dicen happy people, es decir, gente feliz. Bueno, pues esto hay que conseguir, que nuestros compañeros de seguridad, que nuestros equipos trabajen de forma feliz, puesto que el trabajo nuestro enfrenta situaciones muy duras. A modo ilustrativo les expongo algunas acciones de apoyo y coordinación que desde el área de seguridad corporativa se realiza a las unidades locales de cada país. Por ejemplo, acuerdos comerciales. Pues ustedes se encuentran que cada país tiene una plataforma, una central de alarmas distinta. Unas que tienen una antigüedad de 20 años, otras de 15, algunas de 30, que me llegué a encontrar en su momento. Pues una de las primeras cosas que nos pusimos a ver es una central de alarmas que pudiera dar servicio en todas las geografías que tuviésemos. Importante. Seguramente el fabricante puede ser norteamericano, australiano, alemán, inglés, pero luego la empresa instaladora de cada país tiene que conocer ese producto y ese servicio. Con lo cual era muy importante definir una central de alarmas que pudiera instalarse en todas las geografías donde teníamos servicios. Y si no había empresas que en ese momento conociesen ese producto, teníamos que entrar con las empresas que ya teníamos certificadas, homologadas para trabajar con nosotros y que se certificaran en ese producto, que conocieran ese producto. De tal forma que nosotros no comprábamos a la empresa, sino que comprábamos al fabricante directamente esas empresas, con lo que eso conllevaba un ahorro de costes significativo. Y lógicamente esa central se ponía en cada país, se entregaba a la empresa y se negociaban de alguna forma precios a nivel corporativo, de tal forma que se reducían mucho las horas de gestión que se tenían que realizar. Otra de las cosas es la sponsorización de proyectos estratégicos. Pues en una entidad con más de 100.000 empleados, tendrán ustedes en cuenta que cuando hay un proyecto que supera N cantidad de millones de dólares, tiene que ir a un comité de inversión a nivel corporativo donde hay que presentar. Y ahí es el área de seguridad corporativa, en coordinación con el área regional o local, la que tiene que presentar las bondades, los costes, el rendimiento y los beneficios que vamos a obtener de esa inversión. Otra de las cosas que se puede coordinar desde el área corporativa es una comunidad de práctica, la COP de seguridad. Hoy día hay herramientas, al igual que hay redes sociales, pues hay redes internas de comunicación para que cada miembro de seguridad de la distinta geografía pueda compartir una experiencia, una documentación técnica, el haber estado en un evento y compartir lo que ha aprendido o ha visto en ese evento. Ese es el objetivo de las comunidades de práctica, compartir experiencias y conocimientos entre las distintas geografías. Y, lógicamente, la coordinación de programas de formación. Es decir, hay unos programas que son autóctonos, que son regionales claramente, y hay otros programas que se pueden elaborar, y hoy día que tenemos herramientas para hacerlo online a nivel corporativo y con las peculiaridades de cada geografía, y poder dar esa formación de una forma más económica y con mayor capilaridad para llegar al conjunto de los empleados. Coordinación y soporte operativo por gestión en situaciones de crisis. ¿De acuerdo? Pues un incidente con rehenes en una sucursal, se me ocurre, ¿no? Es decir, una cosa, un bloqueo de una sede corporativa. Recuerdo un caso donde un grupo
de protesta antisistema, anticapitalista, anti todos, estos que protestan por todo, pues desplegaron una pancarta en la fachada de la sede corporativa del banco. Todavía no teníamos el alcance, la dimensión de lo que estaba pasando y ya me sonó el teléfono y me estaban pidiendo explicaciones desde el corporativo diciéndome que había salido en las noticias que en la sede de tal lugar había un grupo de protesta desplegando una pancarta contra ta, 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 ta. Imagínense la importancia de coordinar y darnos soporte operativo en las gestiones de situación de crisis. Es decir, fundamental, hoy día ocurre una cosa y en 5 minutos está en las redes sociales, en los medios de comunicación, con el impacto reputacional que eso puede conllevar para la entidad financiera. De ahí la importancia de estas actuaciones. Por supuesto, ya no vamos a hablar de situaciones de secuestros de empleados, incidentes con rehenes, como les comentaba, en una sucursal, de que un empleado tiene un accidente en algún lugar y y no sabemos qué ha ocurrido. Es decir, de ahí la importancia de este apartado. Y ese da enlace con el siguiente, seguridad en viajes de empleados y directivos. Es decir, estas empresas permanentemente están moviendo empleados y directivos entre geografías, ¿no? Entonces, tenemos que darle un soporte y apoyo para que ante cualquier incidente que le ocurra en cualquier lugar donde aterrice, tenga un apoyo las 24 horas para darle desde seguridad atención al incidente que pueda tener, que puede ser desde un incidente de salud hasta un robo que haya podido tener, hasta un evento secuestro que haya podido tener, que sin lugar a dudas ocurre. Por supuesto, otra de las cosas que coordinar, los reportes de situación y alertas internacionales, es decir, como les decía antes, pues lo que ocurre hoy en una geografía, mañana se manifiesta en otra geografía. Entonces, sabiendo los incidentes que están ocurriendo, pues por ejemplo, ayer estuvimos en Washington, que asesinaron a dos diplomáticos o a dos empleados de la Embajada de Israel, pues lógicamente si tuviéramos personas de religión judía o intereses en países que puedan atentar contra esas personas, pues tendríamos que redoblar y atender la seguridad de ese grupo de personas. Y lógicamente programas de mejora continua. ¿Cómo aportamos valor a la organización? Muy importante, ya desde hace tiempo vimos que no solamente era necesario decir lo que hacíamos y cómo lo hacíamos, sino que esto estuviera apoyado por una certificación independiente. Y para ello nos apoyamos en la certificación del Sistema de Gestión de Calidad UNE en ISO 9001. Muy importante que este certificado involucremos desde el primer momento a la alta dirección en el proceso de auditoría interna y especialmente los que ocupan la responsabilidad de la dirección de seguridad de cada país. ¿Qué beneficio nos aporta este sistema de gestión de calidad? Tenemos a los equipos de trabajo comprometidos, fomento de la cultura de mejora continua, integración de procesos eficientes, toma de decisiones basada en datos y evidencias, máxima satisfacción de clientes y mejora de la credibilidad e imagen, fundamental. Para mí era siempre un orgullo poder llegar anualmente y entregarle a mi director general en un evento que hacíamos, que aprovechábamos también para dar premios a empleados por su comportamiento, coordinación con el área de seguridad, presentar la certificación que anualmente teníamos que pasar. Eso sí, también les advierto que esta certificación conlleva un trabajo adicional y una tarea que muchas veces no nos gusta hacer. Bien, desde el punto de vista de amenazas y riesgos potenciales que enfrenta una entidad financiera, aquí les pongo un catálogo a modo ilustrativo, aunque tiene una descripción exhaustiva de lo que constantemente se enfrenta. Desde atracos, asaltos con fuerza y violencia en las sucursales, que han reducido exponencialmente en los años 80, para que se hagan ustedes una idea, en España teníamos contra toda la banca en general más de 5.000 asaltos al año, ¿de acuerdo? Hoy día un asalto con fuerza y violencia en España, por ejemplo, es residual, no así en otras geografías donde todavía hay gente que va a las sucursales a robar para obtener su beneficio. Con el riesgo que esto siempre conlleva de tener un arma de fuego en una sucursal
donde incluso pues, ha habido casos donde llegan las fuerzas de seguridad pública y por una mala gestión y atención del caso generan un enfrentamiento con el riesgo de esa balacera, de ese tiroteo, de herir a empleados o clientes. Hurtos, robo no cualificado, como algunos de ustedes lo conocerán, y robos internos, intrusión en sucursales, lo que conocemos por el butrón, boqueteros o forados, dependiendo de las geografías, agresión contra personas, es decir, aquí les comento una situación y es que, pues, a raíz de la crisis, por ejemplo, en el 2008 en Europa, o de mala atención al público, hay gente que pierde los nervios y agrede al director de la sucursal, al empleado que le está atendiendo. Ante estas agresiones, que tuvimos un pico donde pues, se presentaban con más frecuencia de la habitual, pues recurrieron las áreas de negocio a pedirnos ayuda y asesoramiento. Y aquí una de las cosas que diseñamos, era un curso de conversaciones difíciles. Es decir, cómo el director de la sucursal, ante una situación de esta naturaleza, de descontento, de mala atención, de un fraude que hubiese podido tener el cliente, le atendiese poniéndose en sus zapatos, empatizando con la persona, tomando los datos para poderle atender, luego gestionar el caso con las áreas que le correspondiese atender. Pero no enfrentarse y confrontarle, lo cual derivaba en situaciones de violencia y agresión. Entonces, muy importante tener estos detalles en el radar. Por supuesto, otro de los problemas que enfrentamos es la fuga o captación de información de forma ilegal, las extorsiones y coacciones en distintas modalidades y formas, actividades terroristas, que les voy a contar. Aquí en la década de los 80, pues lógicamente teníamos una banda terrorista ETA, en distintas geografías como ustedes, pues también han tenido durante muchos años acción terrorista y lógicamente, pues uno de los objetivos eran las entidades financieras. Secuestros de empleados o clientes, desórdenes públicos y bloqueos por manifestaciones, actos vandálicos, desde grafiteros hasta la quema de tirar cócteles molotov contra una sucursal, sabotajes, lógicamente fraudes en muchas y distintas versiones, desde suplantación de identidad, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, fraude por internet, banca móvil, interno, ingeniería social, los fraudes tecnológicos o ciberataques a través del skimming, del phishing, del vishing, smishing, ransomware en todas sus modalidades, la ciberdelincuencia y el blanqueo de capitales. Esto desde el punto de vista de riesgos de origen antisocial. Luego tenemos otros riesgos que tienen su origen en la parte tecnológica, como puede ser un incendio, una explosión, un corte de suministro eléctrico, riesgos de colindantes, llamamos, pues tenemos una sucursal y se quema o pone una explosión en el local que tenemos al lado y nos afecta, obviamente, fuga o derrame de sustancias tóxicas o peligrosas, vertido de residuos, riesgos por fenómenos naturales, sismos o terremotos, inundaciones, huracanes, situaciones climáticas adversas, vendavales, heladas, nevadas. Es decir, todas estas cosas impactan en la actividad y neutralizan durante un tiempo el negocio. Y ahí seguridad forma parte muy importante de manera transversal con los equipos de continuidad de negocio. Riesgos organizativos, les pongo ausencia de procedimientos y medidas organizativas como un riesgo. Esto significa que si las personas que trabajan con nosotros no conocen sus procedimientos y los protocolos de actuación, eso en sí mismo constituye un riesgo desde el punto de vista de dar una respuesta adecuada ante un incidente. A eso me refiero en este apartado. Bien. Aquí me surgió la duda de hacerles un organigrama o hacerles este modelo de presentación. Finalmente, la estructura organizativa base en un área de corporativa de seguridad se realiza por disciplinas y áreas de especialización y gestión, ¿de acuerdo? Como decía, si tienen un banco de 200, 500, 800 sucursales, pues tendrán un equipo más reducido, pero la problemática que tienen que enfrentar es la misma. La frecuencia, intensidad es donde difieren y ahí es donde pues, hay que establecer qué número de personas tenemos. Por ejemplo, se me ocurre lo que nosotros llamamos delegados regionales,
el ratio recomendable oscila que un delegado, un supervisor, como quieran llamarlo, tenga asignado entre 70 a 100, 120 sucursales máximo. No es lo mismo una región geográfica tenga una dispersión que para visitar una sucursal necesite 8 horas de coche o un avión de 3 horas. Hay una zona geográfica en la ciudad donde en 3 calles tenga 4 sucursales que pueda visitar. Entonces, ahí por eso ese ratio que les hablo de 70 a 120, dependiendo de la dispersión que puedan tener geográfica que puedan tener las sucursales. Dicho eso, pues vamos a hablar por especialización y áreas de gestión. Una de las más habituales es seguridad bancaria. Cuando hablamos de seguridad bancaria, estamos hablando de que son los responsables de la seguridad física, desde el punto de vista de definir elementos constructivos, caja fuerte, recicladores, submostradores, caja de transferencia, etcétera. Es decir, todo aquello donde se custodia el efectivo. Decirles que hay sucursales que son de banca de empresas, de banca mayorista, que no gestionan efectivo, por lo tanto, requieren de un nivel de protección menor. Claramente hay que elaborar y actualizar el mapa de riesgos en función de los incidentes que no solamente nos ocurren a nosotros, sino al sector en su conjunto para identificar los riesgos potenciales de las distintas geografías donde estemos. La capacitación de los empleados de sucursal en los protocolos de seguridad, es decir, qué hacer o cómo actuar ante un atraco, qué hacer y cómo actuar ante la investigación de un posible fraude, qué hacer, cómo actuar ante la presencia de un cliente que dice necesita efectivo porque un familiar suyo lo tiene secuestrado, etcétera, etcétera. Lógicamente, supervisar la aplicación de los protocolos de seguridad y seguimiento y control de siniestralidad. Dicho de una forma muy simplificada, es decir, hay muchas más funciones, pero digamos que estas puedan ser las más importantes. El área de investigaciones internas y peritaje en documentoscopía y grafoscopía, pues está en un banco donde grande es un área fundamental e importante que requiere de una alta especialización y certificación en estas materias y disciplinas. ¿Cuál es el objeto de este área? Determinar responsabilidades de probables responsables por la comisión de ilícitos en fraude contra el patrimonio de la institución y sus clientes, ¿de acuerdo? Y coadyuvar con las autoridades policiales para esclarecimiento del hecho. Establecer medidas de prevención por fraude documental, falsificación de cheques, billetes, tarjetas, es decir, la elaboración de un cheque, en Hispanoamérica todavía se utilizan de forma muy habitual. Las medidas de seguridad que se implementan en el cheque eran homologadas, probadas en el laboratorio, decirles que normalmente cuando un banco tiene tiene un equipo como el que teníamos, por ejemplo, en México, pues teníamos un laboratorio donde desprobábamos todos nuestros elementos de seguridad, cámaras, centrales de alarma, detectores, hasta todas las máquinas para poder identificar si un cheque ha sido falsificado, cómo ha sido falsificado, análisis de tintas, escáneres, es decir, todo aquello que nos permita, lógicamente, establecer medidas para prevenir el fraude e identificar cuándo éste se produce y cómo se produce. Y, lógicamente, como les decía anteriormente, la capacitación de empleados sucursales en materia de prevención. Una formación generalizada online y una formación específica en aquellas zonas de riesgo donde identificamos una tipología específica de fraudes. Seguridad en sedes corporativas versus edificios singulares. Como les decía, hay edificios que están protegidos desde el punto de vista arquitectónico por alguna normativa y resulta muy complicada la protección de los mismos, sobre todo a la hora de implementar medidas de seguridad como la instalación de cámaras en exteriores. Este equipo es el responsable de las operaciones de vigilancia, de los sistemas de seguridad y control de accesos, equipos y sistemas de protección contra incendio, aplicación de medidas de emergencia y protección civil, en lo que en algunos lugares se llaman programas internos de protección civil. Responsable de los planes de seguridad y evaluación de riesgos y, lógicamente, las instalaciones estratégicas o críticas, como puedan ser los centros de procesos de datos, la responsabilidad de su custodia y protección recae en estas áreas normalmente. Centro de monitoreo, operaciones 24 horas.
Este es el corazón, el alma mater de los equipos de seguridad. Es donde se centraliza todos los equipos que tenemos y se reciben todas las señales de videovigilancia, alarmas, apertura de cajas fuertes, etcétera, etcétera. Es decir, son los responsables de la atención, coordinación, gestión y tratamiento de alarmas. CRA es la abreviatura de Centro Receptora de Alarma, ¿de acuerdo? Luego cada uno le llama a este centro, centro de monitoreo, centro de operaciones y seguridad, centro de respuesta. La máquina que recibe las alarmas es la central receptora de alarmas. Finalmente constituyen un centro de mando y control. En este área se hace la configuración y programación de los sistemas para detección de intrusión, equipos de circuito cerrado de televisión, cerraduras de seguridad de contenedores de efectivo, coordinación de equipos de respuesta y control de claves de seguridad. Piensen que todos los contenedores de efectivo que están en las sucursales tienen unas cerraduras técnicas de seguridad con unas claves que están coordinadas desde el centro de monitoreo. Lógicamente, la gestión y control de los subsistemas e instalaciones para asegurar la alta disponibilidad, los tiempos de reacción y trazabilidad. Y lógicamente, este centro de monitoreo tiene que tener un manual operativo de seguridad donde automatizado, de tal forma que cuando al operador le salte una alarma, automáticamente en la pantalla le vaya saliendo la ficha de acción de qué hacer según cada caso, ¿de acuerdo? De forma automática para que la respuesta sea inmediata y eficiente. Protección civil. Hay departamentos, hay empresas que en la parte de protección civil la tienen enclavada en el área de seguridad y otras no. Lo que sí siempre está en el área de seguridad son la aplicación de las medidas de emergencia. En España, la prevención de riesgos laborales, hay un apartado de medidas de emergencia. Eso recae en seguridad. Y me preguntarán, ¿y por qué? Les voy a contestar. Porque los que están a las 3 de la madrugada, ¿quiénes son? El personal de seguridad. Por lo tanto, ante una contingencia, pues es el personal de seguridad el que tiene que atenderlo. Lógicamente, estos equipos son los responsables de la selección, formación y operación de los equipos de respuesta, brigadistas, bomberos, etc. A la derecha ven ustedes una fotografía. Esa fotografía corresponde al edificio Windsor de Madrid. Creo recordar que fue en el año 2005, febrero del 2005, si mal no me equivoco. Y me tocó, era un edificio colindante al nuestro, es decir, vi cómo se consumió por el fuego ese edificio. Un edificio que después de más de 30 años de construcción debió abordar unas obras de remodelación y modernización, entre ellas la instalación de una escalera de evacuación exterior. 3 meses antes de la reinauguración, de la finalización de obras, ocurrió el incidente. La fotografía no está elegida al azar, tiene su sentido. Si se dan cuenta, es un edificio de gran altura, entendido por gran altura ya edificios de más de 100 metros, donde ven los cañones de agua de los bomberos, que solamente llegaban a las primeras alturas. Con lo cual el resto se quemó, para que se den cuenta de la importancia de la prevención y de la respuesta inmediata. Este edificio, el guardia de seguridad que atendió la alarma, fue a un despacho donde estaba el conato de fuego. Al llegar allí se dio cuenta que la puerta estaba cerrada y que no llevaba las llaves. Se bajó al centro de control a recoger las llaves. Cuando volvió a subir ya no pudo acercarse. El fuego ya le está invadiendo. Cuando llegaron los bomberos, las vías, las bombas de incendio equipadas, las mangueras, para hablarnos que están dentro de los edificios. En este caso se habían instalado mangueras de 25 milímetros que son más cortas y más flexibles y que pueden ser manejadas por una única persona. Tiraron de ellas para hacer uso y como el edificio estaba en obras, no tenían presión, por lo tanto no tenían agua. Con lo cual, los bomberos que entraron al ver que el fuego avanzaba, que el techo se les caía encima alguna losa, alguna baldosa del falso techo, automáticamente se bajaron y ahí tienen las consecuencias de lo ocurrido. De ahí la importancia, reitero, de la prevención en materia de protección contra incendios. Bueno, y otras funciones y especialidades de seguridad que podemos realizar de forma específica o transversal son los planes de continuidad y recuperación. Importante, están los de la organización, los de la corporación y los propios de seguridad. Es decir, si se nos bloquea
en nuestro centro de monitoreo, nuestro sistema de circuito cerrado de televisión, tenemos que tener un plan de recuperación y un plan de continuidad para poder seguir operando en un centro alternativo. En definitiva, la recomendación sería tener un centro alternativo del centro de monitoreo para que en caso de alguna afectación al principal podamos operar desde ese centro alternativo. La protección ejecutiva o de directivos, los escoltas, que seguramente conocerán ustedes. La administración y control de gestión, pues es el área responsable de llevar los presupuestos de inversión, los gastos, el pago de facturas, el control de facturas, etc. Ingeniería y proyectos, en función de la dimensión del área de seguridad, de la geografía, de la implantación de oficinas que tengamos, puede haber un área específico de ingeniería y proyectos del área de seguridad o puede ser desde el área corporativa que se coordinen esos proyectos, que normalmente son proyectos transversales. Hay proyectos específicos de seguridad y otros que son dirigidos desde el área de inmuebles, de negocio u otro departamento. Y lógicamente también coadyuvar con las áreas de prevención y lavado de dinero y operaciones de financiamiento del terrorismo. En cualquier caso, todo el personal de seguridad que trabaja en un banco tiene que hacer anualmente una capacitación en esta materia a través de los órganos reguladores de la actividad financiera de cada país. En resumen, los equipos de seguridad se estructuran en función del riesgo país y de la tipología del riesgo que se presenta en cada país, con múltiples variables como la tasa de criminalidad, con presencia de la delincuencia organizada, incidencia en los ataques contra personas, homicidios, secuestros, y en algunos casos, si hay actividad subversiva o terrorista, donde estos grupos delincuenciales van a utilizar los asaltos a bancos como elemento o instrumento para financiar su lucha armada. No sé cómo vamos de tiempo, Laura, pero ya vamos terminando por mi parte. Vamos bien. Puedes terminar. Aquí, muchas gracias, Laura. Aquí les expongo algunos proyectos de ámbito corporativo, como elaborar el cuadro de mando y reporting con la periodicidad que se acuerde, mensual, trimestral, semestral o anual. Hay cosas pues, que hay que reportar mensualmente y otras que pueden ser semestral o anuales. Lógicamente, las plataformas corporativas de seguridad. Esto conlleva una fuerte inversión y es más fácil hacerlo de forma corporativa que cada geografía se vaya contratando su PSIN o su BSM. Son herramientas, ya les digo, no son baratas. Una vez que entran en funcionamiento, funcionan y están ya trabajan de forma uniforme, nos aportan mucho valor, pero no son baratas. De ahí la importancia de hacerlo de forma colectiva a hacerlo de forma local. Alarmas para detección de intrusión, pues homologar, es decir, que todos los países tengamos una misma alarma. Incluso eso, hoy día con la tecnología, nos permitiría tener centros de monitoreo regionales remotos sin necesidad de tenerlos implantados en la misma geografía. Control de accesos, la importancia del área corporativa en todas estas plataformas es la de unificar criterios operativos, técnicos y organizativos y optimizar los costes. Una plataforma de esta naturaleza, a modo ilustrativo, les expongo, pues tiene que tener una arquitectura uniforme y basada en roles de usuario, una base de datos e información centralizada, control de acceso en función de perfiles y con acceso de distintas ubicaciones geográficas, multidiomas, multimonedas. Piensen que en mi país pues tenemos presencia en Hispanoamérica, en Estados Unidos, en Turquía, y entonces la plataforma tiene que estar claramente en multidiomas y en multimonedas, porque si no, pues los turcos en el español no se van a entender y en la mayoría de los casos tampoco se manejan en inglés. Automatización de cuadros contables y mayor fiabilidad, optimización de carga de trabajo para los usuarios y múltiples opciones de generar informes dinámicos. Estas plataformas tienen que hacernos la vida sencilla. Si nos complican y nos duplican trabajos, no son eficaces. La gente no las acepta hasta que ven el aporte de valor que les da este tipo de herramientas. Otro de los proyectos de ámbito corporativo pues es en la construcción o remodelación de sedes corporativas aplicar estándares de seguridad y protección contra incendios internacionales, como puede ser el Código Técnico de Edificación en España, la NFPA en materia de protección contra incendio de Estados Unidos, aplicarla en Hispanoamérica,
certificación LEED, que es una certificación de gestión medioambiental, etc. Es decir, cualquier edificio que se construya en cualquier geografía tiene que reunir unos estándares de seguridad y protección. Ya no me meto en otros de operaciones, constructivos, etcétera, etcétera. Coordinación de nuevas formas de trabajo y organización de proyectos. Las empresas están muy dinámicas. Antiguamente los cambios se notaban en 5 o 8 años. Hoy, como mucho, en 2 años, las cosas se les ha dado la vuelta por completo, así como la ampliación de información. Proyectos de transformación operativa, nuevas tecnologías e innovación. Y por último, muy importante, desde el área corporativa, establecer la cultura que marque la organización. Es decir, tiene una misma cultura organizacional respetando claramente la idiosincrasia de cada país, así como la normativa de cada país. Esto es muy importante. Y por último, como acciones de mejora, pues aquí les pongo algunas, ¿no? Es decir, la explotación de bases de datos para análisis estadísticos, medición del servicio y soporte a aclaraciones por incidentes y dejar rastreos para casos de auditoría, ¿no? Otra es buscar que los procedimientos sean sencillos, con una gestión coordinada de procesos mediante aplicación de herramientas tecnológicas. Claramente el reto es mejorar los tiempos de gestión, de autorización y administración. Por supuesto, tratándose de la empresa privada, la reducción de costes operativos y financieros es estratégico, es necesaria. Y por supuesto, la parte de calidad, es decir, contar con calidad en el servicio contando con herramientas de autogestión y niveles de servicio. Es decir, que tengamos un compromiso de que ante un incidente vamos a responder en X tiempo, de esta manera y con estos recursos. Es decir, es muy importante que la organización disponga de esa información y que, lógicamente, cuando ocurran los incidentes, seamos capaces de realizar. Y por mi parte, Laura, esto sería todo y quedo en disposición de poder atender las consultas, las dudas, preguntas que puedan tener las personas que nos escuchan. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Carlos San Roma, por esa brillante exposición y por compartir con nosotros tu experiencia, tu visión estratégica y conocimiento profundo en el ámbito de la seguridad corporativa en entidades financieras. Ha sido una ponencia enriquecedora que nos ha permitido entender no solo los retos actuales del sector, sino también las claves para construir modelos organizativos y operativos eficientes alineados con la misión y valores de las empresas y preparados también para responder ante riesgos reales en diferentes contextos geográficos. Muchísimas gracias por esa excelente ponencia. Ahora vamos a iniciar con nuestra sesión de preguntas que tienen los participantes. Vamos a tratar de resolver algunas de ellas. Recuerden que pueden participar en vivo. Si quieren realizar alguna pregunta, deben alzar la mano para poder cederles la palabra. Vamos con una primera pregunta desde Cristian, desde Dominicana, que menciona lo siguiente. ¿Cuál considera que ha sido el mayor reto al implementar un modelo de seguridad corporativa en una entidad financiera con presencia internacional? Pues el primero, identificar y conocer la cultura y operaciones de cada país. Y otro gran reto fue el diseño y la implementación de una plataforma de gestión que nosotros llamábamos para trabajar sin papeles, ¿de acuerdo? Una plataforma que conllevó mucho tiempo, que empezó pues con una aplicación informática de una base de datos en Access, ese fue el germen. Después de aquello, pues lógicamente ya nos sentamos con el área de informática, le pusimos nuestra idea y con la colaboración, lógicamente, de una empresa especializada, pues se creó un equipo multidisciplinar. Fuimos visitando todos los países, recabando información y, lógicamente, pues como todas estas plataformas, fuimos haciendo bloques, ¿no? Empezamos primero por seguridad bancaria, luego continuando con prevención de fraudes, seguridad de edificio, etcétera, etcétera. Y lo importante, el gran reto, que fue precisamente cuando llegas a una geografía y la presentas, todos son problemas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer las cosas de una forma. Y eso nos ha funcionado. Y es el miedo al cambio, ese temor al cambio que muchas veces tenemos, ¿no?
Entonces, recuerdo muchos viajes, llegaba, sí, 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 me iba y no había avances. Cuando ya me desplacé físicamente a México para ya desde allí gestionar la parte local y coordinar todavía algunas partes internacionales, pues ya di la orden de que esa era la herramienta y que la antigua se iba a desechar. La antigua que era artesanal, no tenía nada. Cuando empezaron a funcionar, la aprendieron y llegaba y les decía, oye, a mí no me gusta, la voy a quitar. No, jefe, no, no la quites, no, no la quites. Es decir, ese fue el gran reto, que la gente aceptara y viera el aporte de valor que le daba ese desarrollo, esa plataforma de gestión. Muchísimas gracias, excelente respuesta y también gracias a Cristian por su pregunta desde Dominicana. Vamos a darle paso a una pregunta en vivo. Neil, ya estás en vivo, sola debes activar tu micrófono para hacer tu pregunta. Nada, sí, solamente me ha parecido muy interesante. Me llamo Emil Corrales desde España y me gustaría, si podría, esbozar la relación entre la seguridad corporativa y la inteligencia empresarial, la ciberseguridad y la seguridad en infraestructuras críticas. Bueno, Muchas gracias. claramente son objetivos, son seguridades que están interrelacionadas que se gestionan transversalmente. Hoy día ya en casi todas las grandes entidades financieras y por supuesto empresas privadas a nivel corporativo existe la figura del CSO, el Chief Security Officer, que aglutina por un lado lo que se llama la seguridad física y la seguridad tecnológica. De tal forma que teniendo un mismo líder es muy fácil luego la capilaridad entre las distintas áreas. Digamos que las instalaciones desde el punto de vista estratégicas, vitales o críticas, dependiendo de la geografía donde hablemos de ellas, tienen un componente más apegado, digamos, a lo que conocemos o se llama seguridad física. A mí es un término que no me gusta mucho, pero bueno, finalmente es lo que la gente entiende, con lo cual lo utilizaré. La parte de ciberseguridad claramente es de expertos en ciberseguridad, pero les puedo comentar un caso, ¿no? Es decir, ante un ciberataque que tuvimos, pues lógicamente el equipo de ciberseguridad identificó una serie de parámetros que nos permitió al equipo de seguridad física con nuestro equipo de investigaciones y aprovechando las cámaras de seguridad que teníamos, poder complementar esa investigación que desde el punto de vista tecnológico se había realizado para identificar a los probables responsables con tan buena suerte que conseguimos identificarles, ubicarles y con la Fiscalía ponerlos a disposición de la autoridad judicial. Entonces, digamos que la interrelación con esas cuatro especialidades que ha enumerado es una actividad transversal y que lógicamente debe tener una misma cabeza, un mismo líder para, para unificar criterios, estrategias y lógicamente tácticas de seguridad. Muchísimas Muchas gracias, gracias. excelente respuesta. Y gracias también a Neil por tu pregunta. Ahora vamos con una siguiente pregunta. Tiene Jesús desde Perú y pregunta lo siguiente: ¿cuál es el papel actual y futuro de la inteligencia artificial en los centros de monitoreo y gestión de alarmas bancarias? Bueno, esta es una pregunta muy interesante, de difícil respuesta en este momento, pero claramente la inteligencia artificial va a aportar elementos que nos va a ayudar a ser más eficientes y sobre todo a mejorar la capacidad de respuesta en nuestra atención de incidente y tratamiento de alarmas. Yo tengo que reconocer que mi último contacto con la inteligencia artificial, cuando hoy día todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial, pero hace como 7 o 8 años no se hablaba, solamente en sectores especializados se hablaba de la inteligencia artificial. Me reuní con varias empresas, algunas estadounidenses, otras israelí, que lógicamente en aquel momento y hablando de seguridad eran las que iban a la vanguardia, alguna francesa y alguna inglesa también tuve reunido. La verdad es que por aquel entonces los costes eran inasumibles, tengo que decirles, y en ese momento la aplicación que traían era para temas de investigaciones fundamentalmente.
sobre todo a la hora de identificar patrones en temas de fraude, ¿no? Claramente, pues a mí me hubiese gustado disponer de ellos, pero repito, en aquella época, al ser algo tan novedoso, pues los costes de licencia, de operación y formación eran realmente inasumibles, pensando además que solamente tenían una aplicación muy concreta, que era en ese mundo del fraude, ¿no? Sí es cierto que de otra forma, toda la parte del mundo de prevención de fraudes está radicada en el análisis de patrones, ¿de acuerdo? De patrones de conducta, de comportamiento del cliente, de las tarjetas que se usan, de los instrumentos de pago que se realizan, es decir, toda esa información, lógicamente, ahora inteligencia artificial, data por aquel entonces le llamábamos, es decir, pues está procesada y está actual. Claramente, repito, no es mi especialidad fuerte, pero sí le veo mucha aplicación en la parte de seguridad operativa para, lógicamente, los centros de monitoreo. ¿Cuál va a ser el integrable final? ¿Cuál va a ser? Pues yo ahora mismo no he visto recientemente ninguna solución. Quizás lo más parecido son los PSIN. Recuerde que los PSIN son software que nos ayudan a gestionar nuestros equipos de seguridad desde el punto de vista, el BSM también. Podemos hablar de inteligencia artificial porque finalmente nos está haciendo un diagnóstico en tiempo real de cómo se encuentra, por ejemplo, una cámara. Si una cámara tiene un calentamiento, si una cámara deja de grabar, de captar imágenes y pierde la comunicación, sobre todo la comunicación, esos son los datos, las aplicaciones que estas herramientas BSM, PSIN o similares nos están dando y que lógicamente están fundamentadas en la data y seguramente que en la inteligencia artificial. Con lo cual, sí le veo un gran recorrido y sobre todo para eficientar las comunicaciones y la gestión remota de estos centros de monitoreo y sobre todo dar una respuesta más eficaz y más concreta. Muchas veces se reciben las falsas alarmas o los falsos positivos que nos generan mucha confusión y creo que con la inteligencia artificial posiblemente pues se me ocurre ahora mismo a bote pronto que este tipo de incidencias se pueda reducir y mitigar de forma exponencial. Muchísimas gracias por esa respuesta y gracias también a Jesús por la pregunta. Vamos con una siguiente pregunta. Nos pregunta José desde España, ¿qué errores comunes suelen cometer las entidades financieras al diseñar y gestionar sus estrategias de seguridad corporativa? Metodología básica de la enseñanza, ensayo-error. Pones en producción un elemento de seguridad y te falla. Por ejemplo, yo con un volumen de sucursales como la que teníamos, imagínense, finalmente las sucursales desde hace años tienen una cosita, es que hay una cerradura física donde entraba el director con la llave, acompañado de su jefe de caja y abrían las cerraduras de seguridad. Y cada uno tenía, cuando ocurría un incidente por la noche, pues no teníamos la llave porque se había roto, se había perdido y la que nosotros teníamos ya no funcionaba. Entonces, diseñamos un plan de amaestramiento y cierre de llaves. ¿Cuál fue el error que me preguntaba? Pues uno de los errores fue que utilizamos una tecnología tan avanzada para el momento, que luego la aplicación de la operativa resultó compleja. Los empleados que tenían que utilizarla no les resultaba cómodo y pues ¿qué es lo que pasa? Que cuando una cosa no te gusta, no ves que te aporta valor, pues dejas de utilizarla y al finalmente se hizo una fuerte inversión que transcurrido unos años pues hubo que literalmente tirar a la basura. No sé si te he contestado, pero creo que ese es un error. Yo creo que cada uno tiene en su vida una experiencia de errores. Errores se cometen, errores, el que diga que no ha cometido errores se está equivocando, en la vida cometemos errores y lo importante es identificarlos, corregirlos y lógicamente, como yo le decía a mi gente y yo me digo a mí mismo, si cometes un error tenemos la capacidad de corregirlo. Si cometes dos, vale, si cometes tres ya me empiezo un poquito a preocupar, si cometes 10 es que ya eres torpe, ¿de acuerdo? Entonces, la cosa es Así así. es.
Metodología de enseñanza básica es ensayo-error. El ser humano aprende ensayando. Es decir, los grandes descubrimientos de la historia han sido a través de errores. Es decir, Edison no sacó la luz el primer momento. Los descubridores tuvieron que hacer múltiples ensayos para cometer múltiples errores para luego que tengamos teléfono, tengamos luz, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, como ejemplo de error ya les he puesto uno. Un plan de amaestramiento y cierre de llaves que fue tan sofisticado que luego a la hora de implementarlo, importante, ahora que ha salido este tema. Cuando decidan una solución tecnológica, asegúrense que la implementación sea fácil para el usuario que tiene que hacerlo. Porque la mentalidad del empleado de sucursal no es la mentalidad del experto en seguridad. Entonces, hicimos una solución pensando por la cabeza del experto en seguridad, del especialista en seguridad, sin tener en cuenta la sensibilidad del empleado que luego iba a tener que aplicar. Esto es muy importante. Excelente, muchísimas gracias y excelente y completa la respuesta también y gracias también a nuestro asistente por su pregunta también. Vamos con una siguiente pregunta para continuar también con la programación que tenemos el día de hoy y dice lo siguiente: ¿qué perfil profesional cree usted que se necesita para liderar con éxito un área de seguridad corporativa en el contexto financiero actual? Pregunta Rodolfo desde España. Pues el perfil, claramente una persona multidisciplinar, una persona que maneje idiomas, porque al ser de ámbito corporativo, pues es muy importante tener conocimiento de idiomas, entre otras cosas porque ya en las empresas corporativas, pues el idioma, el inglés, aunque sean geografías hispanoamericanas, pues el inglés ya ocupa un gran espacio. Muy importante dentro de ese perfil el modelo de liderazgo. Venimos de liderazgos, llamemos coercitivos, basados en la disciplina, en la jerarquía, en la verticalidad, y esos liderazgos hoy día han cambiado y han mutado. Hoy se buscan liderazgos donde no buscamos jefes, buscamos un líder, buscamos una persona en el que nos podamos ver nosotros mismos, ¿de acuerdo? No un jefe que diga lo que se hace y punto. Por eso se buscan liderazgos participativos, colaborativos, inclusivos, para poder liderar una organización de esta naturaleza. Es decir, tienes que tener un conocimiento claramente del ámbito tecnológico, de las operaciones de seguridad. Importante tener conocimiento en idiomas, no excluyente, pero enriquece. Y claramente un liderazgo basado, lógicamente, en valores y claramente haciendo partícipe a las personas que colaboran contigo un liderazgo, estructuras más horizontales, más transversales, no tan verticales y, por supuesto, no de ordeno y mando, que en muchos casos nuestros orígenes han sido militares, policiales y venimos de estructuras muy jerarquizadas que durante un tiempo pues era lo que funcionaba. Pero llegado a otro punto, ese tiempo, ahí es donde tenemos que tener la actitud ante el cambio, tenemos que ser ejemplos del cambio, importante también que el líder tenga una actitud positiva ante el cambio y, lógicamente, cambiar esos liderazgos verticales, transversales, llamados en algún caso coercitivos, por estos liderazgos más participativos, colaborativos e incluyentes, más transversales y menos verticales. Excelente, muchísimas gracias por esa excelente respuesta. Ahora llegamos al final de esta masterclass. Agradecemos sinceramente a Carlos San Roma por su magnífica presentación y desde INISEC UINMA queremos darle las gracias a todos los participantes, asistentes y ponentes que estuvieron el día de hoy. Ha sido un increíble espacio de conocimiento y ronda de preguntas por parte de todos. Antes de despedirnos, les recordamos que pronto recibirán un correo con el acceso a la grabación de la masterclass y también información de cómo obtener su certificado de participación. Además, los invitamos a visitar nuestro sitio web, conocer todo sobre los próximos eventos y muchas gracias y nos vemos en un próximo evento internacional. Gracias a todos y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.